A continuación vamos a hablar de los tipos de mensajes que encontramos en el protocolo HTTP. En este protocolo encontramos dos tipos de mensajes fundamentalmente. Son los mensajes de solicitud, que son los mensajes que viajan del cliente hacia el servidor, y los mensajes de respuesta, que son los mensajes que viajan del servidor al cliente. En este slide vamos a ver la estructura que tiene un mensaje del tipo HTTP request, es decir, un mensaje de solicitud del tipo HTTP. Algo que es importante y vale la pena notar es que este protocolo HTTP, como los demás protocolos de aplicación, están escritos en formato ASCII. Cuando uno ve protocolos, por ejemplo, a nivel de la capa de enlace de datos, ya el formato o la información no se codifica en ASCII, sino que se codifica en binario. Pero en este caso de acá, el protocolo HTTP codifica su información de mensajes en formato ASCII. Eh, los mensajes de tipo solicitud tienen una estructura fundamental, tienen una línea de solicitud. Esto que está aquí me indica el método con el cual el cliente está solicitando un recurso del servidor. En este caso de acá el servidor es una página HTML, index.html, y posteriormente se especifica el protocolo que está utilizando el cliente para hacer la solicitud. Digamos que esta línea es la primera línea que va dentro de un mensaje de solicitud en HTTP, y este método que está acá, en este caso es el GET, que es el método que generalmente utilizan los navegadores para consultar a los servidores web, pero también pueden existir algunos tipos de métodos como o mensajes o solicitudes con métodos post, head, put o delete, que los veremos más adelante. Muy bien. Dentro de este tipo de mensaje, ya cuando tenemos los encabezados que hacen referencia a una descripción de la información del cliente hacia el servidor, podemos ver, entre otras cosas, cuál es el tipo de navegador que está haciendo la solicitud a este servidor web, que es este servidor que está al lado de acá. Asimismo, nos está indicando qué tipo de información el cliente puede aceptar. Me está diciendo que puede aceptar información del tipo text HTML. Algunos tipos de lenguajes que él acepta, que es el inglés. La codificación en la cual se pueden enviar las respuestas de parte del servidor al cliente puede ser gzip, que es un formato de compresión de información. Y esto que está acá me está indicando particularmente al servidor cuánto tiempo va a tener abierta la conexión entre el cliente y el servidor. Recordemos que habíamos hablado de que existían conexiones persistentes o no persistentes en el formato o en el protocolo HTTP. Aquí lo que le estamos indicando entonces es cuánto tiempo va a estar abierta esa conexión entre el cliente y el servidor. Otro aspecto importante es que cada línea del mensaje está separado por un salto de línea, nueva línea. Y después de que se ha colocado la línea de solicitud más archivos o líneas de cabecera, se termina con un doble salto de línea. Y esto me está indicando que estamos terminando la definición de los archivos de cabecera de este mensaje. Entonces, viéndolo de forma general, un mensaje de solicitud tiene esta estructura, un método que dijimos que podía ser un get, que podía ser un post, que podía ser un delete, un espacio, un URL, que es el recurso que estamos solicitando de ese servidor, un espacio, la versión del protocolo que está utilizando el cliente, la versión del protocolo HTTP, y luego un salto de línea. Posteriormente, entonces, tenemos un conjunto de archivos de cabecera o unos campos de cabecera, perdón, con un valor, espacio, valor, y luego un salto de línea, y este conjunto de campos del encabezado se conocen como las líneas de cabecera del mensaje HTTP. Luego hay un doble salto de línea, este salto de línea con este salto de línea, y posteriormente hay una definición del cuerpo de la solicitud que haga el cliente al servidor. Este cuerpo puede ser
opcional, pero en otros casos sí puede ser obligatorio, dependiendo del método que estamos utilizando para hacer la solicitud al servidor web. En algunos casos, uno quisiera enviar información del cliente al servidor, es decir, uno no solamente espera que el servidor le envíe información al cliente, sino que es posible que del cliente nosotros querramos enviar información al servidor, es decir, queremos enviarle datos al servidor y esto se puede hacer a través del método POST. Este método POST entonces me permite enviar información al servidor desde el cliente. Los URL, ahí existe un método que es el URL, que usa el método get y que nos permite, dentro de la definición del archivo URL, pasarle información al servidor web. En este método POST, la información que se le está pasando al servidor va en el body o en el cuerpo del mensaje HTTP. En el URL method, la información que le queremos pasar al servidor va dentro del URL que estamos accediendo. Existen diferentes tipos de métodos dependiendo de la versión del protocolo HTTP. En el protocolo HTTP 1.0 encontrábamos tres métodos fundamentales, que era el GET, el POST y el HEAD. El GET me permite obtener un recurso de parte del servidor, el POST me permite subir información y el HEAD me permite pedirle información al servidor web sin que me envíe un cuerpo o los datos asociados a un recurso. Por ejemplo, si un cliente le pide a un servidor el index.html, ¿sí?, un archivo principal del servidor web, y le estoy enviando un método del tipo head, pues el servidor web me va a dar la metainformación o los datos generales del archivo, pero no me va a enviar la información del index.html. Esta información se puede utilizar para validar, por ejemplo, si existe una página web o no. Es decir, nosotros tenemos programas que ocasionalmente validan la existencia de una página y en lugar de decirle al servidor, mándeme toda la página, le decimos, mándeme solamente la información de cabecera para validar si la página existe o no. Más adelante, en la versión 1.1 del HTTP, se adicionaron nuevos métodos como el put y el delete. El delete me permite borrar un archivo dado un URL y el método put también me permite subir archivos a un servidor web. Luego, lo que encontramos en esta versión 1.1 del HTTP es que ya puedo intercambiar de una forma más natural datos entre el cliente y el servidor. Veamos entonces cuál es la estructura de un mensaje respuesta de parte de un servidor a un cliente. En este caso, estamos hablando de que el servidor le envía una información al cliente. Lo primero que se envía, el primer mensaje o la primera línea que va del servidor al cliente es el estatus de la petición. En este caso de acá, si el servidor le envía esta línea http:/1.1.200, lo que le está diciendo al cliente es que su petición fue exitosa. De ahí en adelante encontramos que hay unos archivos de cabecera igualmente, así como en la solicitud había unos archivos de cabecera, en la respuesta también hay unos archivos de cabecera, por ejemplo la fecha, la versión del servidor que está contestándole la petición al cliente, la última vez que se modificó el recurso que se está accediendo y otra información adicional. Además de eso, entonces, además de los archivos de cabecera, entonces ya se pasa a recibir los datos como tal del recurso que está pidiendo el cliente o que pidió el cliente en su solicitud. Cuando utilizamos el método head, estos datos no se envían y solamente se está enviando esta información de cabecera cuando se hace un llamado al método head.
Observemos ahora que existen unos códigos que me indican cuál ha sido el estatus de la respuesta a una petición que hace un cliente. Ya vimos, por ejemplo, que había un mensaje que llamaba 200 y este mensaje 200 indica que todo fue correcto. De hecho, cualquier mensaje que arranque con el número 2 implica éxito. Es decir, todo salió bien, la petición que hizo el cliente se procesó con éxito. La número 3, los mensajes que arrancan con número 3 implican redirección, ¿sí? Es decir, que es probable que el objeto que yo estoy solicitando no está en el URL que yo estoy pidiendo. Los mensajes de tipo número 4 son mensajes de error pero del cliente, es decir, es probable que el cliente haya hecho una mala solicitud y entonces se me genera un error del cliente. Eh, y los números 5, los mensajes que arrancan con el número 5 ya son errores del servidor. ¿Ya? Entonces, dependiendo del código con el que me entreguen la respuesta del mensaje HTTP, yo puedo asumir cómo fue la interacción entre el cliente y el servidor. Si es 200 o arranca con 2, está bien. Si es 301 o 3 el código del mensaje que arranque con el número 3, lo que quiere decir es que el recurso que yo estoy accediendo no está localizado donde yo lo consulté o donde yo lo pedí. Los mensajes que arrancan con 4 son errores del cliente y los mensajes que arrancan con el 5 son mensajes que se encuentran al lado del servidor. Uno puede acceder a un servidor web a través de un navegador, pero también es posible hacer el acceso de un servidor a través del servicio Telnet, donde uno lo que indica es el nombre de la máquina o el nombre del servidor o el IP del servidor web que yo quiero acceder y por último el puerto donde está corriendo el servicio HTTP. Por defecto, los servicios de HTTP están corriendo en el puerto 80. Entonces, es posible acceder a un servidor web utilizando Telnet, el nombre de la máquina o el IP y el puerto donde se está escuchando el servicio HTTP. Una vez se ingresa a ese servidor o a ese servicio, entonces ya puede uno emitir este tipo de comandos, ¿sí? El método get, le estoy pidiendo un recurso, le estoy indicando la versión, le especifico el host al cual quiero acceder y le doy enter, enter y el servidor web me va a responder. Este tipo de interacción a través del Telnet lo podemos llevar a cabo a través de una práctica que realizaremos en próximas semanas.